Hace varias semanas que no puedo dejar de emocionarme, ¿no?, con la alabanza. Coincidente con mi cumpleaños número 49. Me parece que se me vino la crisis de los 50 un año antes, ¿no? Me agarró ¿cómo? El viejazo. Bueno, en esta mañana vamos a continuar el estudio de la Palabra de Dios, el Evangelio según San Juan. Y nos toca ver el capítulo 7. El Evangelio según San Juan tiene 21 capítulos, así que estamos pasando el primer tercio del Evangelio, y si vemos las páginas que ocupa el Evangelio, también es el primer tercio del contenido, coincidente con el número de los capítulos. Les cuento una cosa interna de la pastoral, ¿sí? La esposa del pastor nos asigna las fechas y nosotros las aceptamos y luego nos comprometemos para el día que nos toca. Y luego, a posteriori, según un esquema y un orden que está dado por un material de referencia, en este caso estamos siguiendo el comentario bíblico del Nuevo Testamento del pastor John MacArthur, nos toca un pasaje, así que es bastante aleatorio el pasaje que nos toca, ¿sí? ¿Se entendió? Primero nos da la fecha y después nos queda el pasaje que nos toca. Es así, ¿no es cierto? Ahí me hace así Ricardo. ¿Sí? Así que, bueno, yo a veces me siento medio damnificado con los textos que me tocan, ¿sí? Les cuento que en el caso de hoy no es la excepción. Hoy vamos a ver un pasaje que quizás yo no hubiera seleccionado o no lo hubiera recortado en el lugar que el material de referencia lo recorta. Pero yo les invito que en esta mañana no cometan el error que cometí yo, de subestimar el texto de la Palabra de Dios. Siempre rica y siempre nutritiva para nuestra alma y nuestro espíritu. Al estudiarlo, me encontré con una hermosa sorpresa de principios espirituales que podamos aplicar a nuestra vida. Y me sorprendí, realmente me sorprendí, de cuántas verdades tiene este texto, este pasaje que vamos a estudiar. El texto nos ubica en el relato de la ida de Jesús a Jerusalén y cuenta la previa de esa ida. Así que yo cuando lo leí dije, bueno, cuando uno ve los comentarios deportivos del día lunes, salvo que no haya ocurrido un hecho doloso, nadie cuenta qué pasó, cómo fueron los jugadores y la gente a la cancha, sino que se relata lo que pasó en el campo de juego, ¿sí? Que en este caso va a ser, a posteriori, vamos a verlo, la presencia de Jesús en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Pero acá estamos viendo la previa, así que uno en primera instancia tiende a subestimar el texto bíblico. Pero muy bien, vamos entonces al Evangelio según San Juan, capítulo 7, ¿sí? Que cuenta estos hechos que suceden previamente que Jesús va nuevamente al templo con motivo de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 13. Si ustedes me acompañan, puestos de pie, como lo acostumbramos a hacer, vamos entonces a empezar la reflexión del día de hoy. Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron: sal de ahí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento siempre es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo hago constar que sus obras son malas. Versículo 8.
vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y de dónde es este? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona. Pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por medio de los judíos ninguno hablaba abiertamente de él. Sumamos 10 y vamos al capítulo número 17, a la oración de Jesús. Versículo 1. Este es un añadido que quiero que recordemos, ya lo vamos a estudiar más adelante. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Tomemos asiento, gloria a Dios por su palabra. Vamos a empezar la meditación de hoy y yo quisiera antes que nada que podamos hacer un análisis contextual, un análisis situacional, para que podamos comprender mejor dónde nos posiciona este versículo en el momento que nos posiciona en la vida de Jesús. Por favor, si me podés poner, muy bien. Ahí vamos viendo un mapa en los tiempos de Jesús. A ver los adolescentes, porque los que tenemos ya muchos años no nos acordamos. ¿Qué tipo de mapa es ese? ¿Cómo se llama ese mapa? ¿Cómo? Bueno, los chicos, a ver, de arriba. Bueno, ustedes están viendo geografía, nosotros lo vimos hace un montón de años, los que no estudiamos geografía en la universidad. Es un mapa político. ¿Qué vemos en este mapa político? Ahí está Galilea. Esa es Galilea. Esta es la zona en que están ocurriendo los hechos durante el capítulo 6, con alguna presencia de Jesús esporádica sobre Jerusalén, viniendo, específicamente vimos en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, que es una fiesta que se da aproximadamente por el mes de abril. Acá está Judea, donde es el centro político-religioso en los tiempos de Jesús. Así que esta sería como la zona de la capital y esto sería como el interior. Y separado y entre Galilea y Judea se encuentra la región de Samaria, una importante frontera que los diferencia y los separa. No es una línea, sino como ven, es una zona de muchos kilómetros y lo que no se ve acá es que, como venimos comentando y hablando, era una zona que los judíos evitaban por cuestiones de índole religiosa y política. Ellos, era una zona roja, digamos, ¿sí? Ellos no querían pasar por ahí. Y estuvimos estudiando en el capítulo 4, cuando Jesús va a hablar con la samaritana y dice Jesús tenía que pasar por Samaria, así que ya hemos estudiado todo el lío que significaba para un judío ir que vivía en Galilea, pasar a las fiestas en Jerusalén. Tenían que rodear la zona de Samaria para poder llegar a Judea para evitar pasar por esta zona. Había 3 fiestas que se llaman la fiesta de peregrinaje, por las cuales todo el pueblo judío era convocado al templo en Jerusalén. Estas 3 fiestas eran la Pascua, la Pesaj, ¿sí? Pesaj. Bueno, no voy a decir, no digo el nombre en hebreo porque no estoy resfriado, el que está resfriado para decir el nombre en hebreo.
La otra fiesta era la fiesta de las semanas, coincidente con Pentecostés, o sea, poco tiempo después del mes de abril, ahí en mayo. Y esta fiesta que acabamos de leer es la tercera fiesta que convocaba a todos los judíos a peregrinar hacia el templo, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En la fiesta de los tabernáculos era por el mes de octubre, más o menos, ¿sí? O sea que en los eventos que hemos estado viendo, que dice el texto bíblico, después de estas cosas, y que nos paramos ahora, ¿cuántos meses aproximadamente han pasado y habrían? Del mes de abril a octubre, ¿cuánto? Muy bien, muy bien. Unos 6 meses aproximadamente han pasado. De esos 6 meses, Juan solamente nos dice que Jesús andaba en Galilea. Nada más. ¿Sí? Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. Esto es lo único que nos dice Juan de esos 6 meses. Dentro de un rato vamos a ver qué pasó en esos 6 meses también. Ampliado por lo que dicen los otros evangelistas. Muy bien. Veamos los tiempos en la vida de Jesús. Veamos los tiempos en la vida de Jesús. Usted escúcheme atentamente porque todo es importante. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que hemos leído? Bueno, ya lo vamos a llegar a ese punto. Este es un diagrama con una barrita que nos muestra los tiempos de la vida de Jesús. Epa. Ahí está. Este es el tiempo de la infancia de Jesús. De acá hasta acá hay 33 años, que es aproximadamente, estoy tomando números redondos, los tiempos de la vida de Jesús acá en la tierra, no estamos hablando, por supuesto. Gracias. Muy bien. Esto que está acá son los años de su infancia. Esto que está acá en color negro nos representan el tiempo que Jesús pasó de los 12 hasta los 30 años. Está en negro porque es una zona oscura para nosotros. No sabemos qué pasó exactamente en esos años porque no hay una descripción en los evangelios de qué sucedió en este tiempo de Jesús. Esencialmente, cuando queremos hablar de lo que pasó aquí, hacemos una especulación en función de la cultura, en función de que Jesús desaparece, José no se lo menciona más, es probable que Jesús haya quedado como hermano mayor al frente de su casa, trabajando, pero a ciencia cierta, esta es una etapa negra, oscura, que desconocemos de la vida de Jesús. Y esta que está acá sería lo que se conoce como el tiempo del ministerio público de Jesús, que serían números redondos, sería un poquito más también, 3 años. 12 años, que acá 12 años tenemos el evento de Jesús en el templo y cuando Él nació. Así que de lo que pasó en el medio, cuando Jesús empezó a hablar, a caminar, si se enfermó de alguna enfermedad de estas de la niñez, y que no sé si había en esa época, doctor, tú dices, Rubén, ¿había? No sabe. ¿Sí? Bien. No sabemos poco también. Así que casi si evitamos el hecho de Jesús en el templo, sería todo esto una zona que a nosotros nos es oscura, nos es privada. Es privada de la vida de Jesús. Como ven, la mayor proporción está sobre su vida privada, secreta. Y ahora voy a tomar este pedacito de esos 3 años de la vida de Jesús, y ahí se ve, ahí se ve el diagrama de tortas, la proporción un poquito mejor de este periodo que es público en la vida de Jesús, su ministerio público. Todo este sería el privado y este sería su niñez, para que veamos, nos demos cuenta de la proporción. Es aproximadamente un poco más del 10%. Y este sería el tiempo del ministerio público de Jesús. Estos serían 2 bloques, está dividido en 3.
los 3 años. Este sería el último año. Y estos 2 sería lo que ya hemos visto dentro de los capítulos que ya hemos estudiado del Evangelio, o sea, los primeros 2 años de Jesús. Estamos haciendo un análisis de números redondos, aproximados, ¿sí? Si algún erudito bíblico se sentiría ofendido de algún detalle, pero estamos tomando a trazo grueso. Así que en el capítulo que estamos iniciando, estos fueron los 6 meses que Jesús pasó en Galilea, que Juan no nos dice nada, y estos últimos 6 meses empiezan en el capítulo 7. Ya en el capítulo 7 entramos en la ronda final. Ya entramos en la última vuelta de la vida de Jesús. Así es, así es. 6 meses después de esta fiesta de los tabernáculos, nuevamente volvía la fiesta de la Pascua. Y en esa Pascua es donde Jesús encontraría finalmente su muerte y su crucifixión. Así que estamos parados bastante avanzados en la historia. No nos debe extrañar este énfasis de Juan, en que dijimos no hace un estudio cronológico de la vida de Jesús, porque ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado, pero 2/3 de su evangelio están dentro de este semestre. Y una de las divisiones que hace Palau en su comentario, dice que a partir del versículo 12, solamente Jesús se dedica al ministerio privado a sus discípulos. Y divide así el Evangelio de Juan. Ministerio público de Jesús a los judíos y ministerio privado de Jesús a sus discípulos. Así que estamos viendo con este análisis, en primer lugar, que Jesús pasó la mayor acción de su vida en Galilea, una zona del interior, de poco valor político, de poco valor público. Y estamos queriendo ver y analizar que Jesús pasó la mayor tiempo de su vida en forma privada. Y dentro de su ministerio público pasó mucho de su tiempo en un ministerio privado directo sobre la vida de sus discípulos. ¿Sí? Y así llegamos al capítulo 7. Y nos encontramos con esta realidad. Que Juan se detiene a ver este detalle que sucede antes que Jesús se presentara en el templo en la fiesta de los tabernáculos. Y se pasa por alto 6 meses de ministerio de Jesús, en los cuales Él hizo importantes cosas que nos están relatadas en el resto de los evangelios, en los otros 3 evangelios, que sí tienen un esfuerzo más de tipo cronológico, biográfico. Entre esas cosas, por ejemplo, que pasaron fueron la alimentación de los 4.000, un hecho populoso. Y otro evento que pasó ahí fueron sanidades y liberación de endemoniados, cosas importantes que Juan prefiere obviar. Pero en este texto que hemos leído, ve ese detalle, este detalle que sucede y que vamos a analizar cuando Jesús está por partir a ir a la región de Judea nuevamente, a la fiesta de los tabernáculos. Muy bien, vamos a repasar los versículos clave. ¿Se entendió el preámbulo? Bueno, vamos a recurrir a estos conceptos más adelante. Juan 3:16. A ver, voy a apagar. A ver, este que apaga, ahí está. Voy a apagar la pantalla, ¿sí? A ver, ya lo tenemos que saber. A ver, alguien que se pare y con voz fuerte pueda decir Juan 3:16. A ver, con mucha seguridad. A ver, ¿alguno? Fuerte, Leo. Muy bien, Leo. El versículo más importante de la Biblia, el que resumen toda la misión de la Biblia y tan conocido. Bueno, fuiste valiente ahí, porque te paraste. A ver, alguien más valiente ahora. Que diga Juan 20:31. A ver, ¿alguien se anima? Pastor, ya llevamos varios domingos, ¿no es cierto? Es difícil recordar, dice el pastor, que es muy bueno.
Muy bien. Dice, a ver, todos juntos lo vamos a leer entonces, a ver. Juan 20:31, se refiere al objetivo por el cual Juan escribe este Evangelio. Pero estas, lo que se ha escrito, se han escrito, todos juntos, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Bueno, muy bien, muy bien. A ver si los próximos domingos lo decimos sin ver nada, ¿no? Vamos a ver cómo Jesús está enfocado en la agenda de Dios. Lo que vamos a analizar, a mi modo de ver, y el de los comentarios que leí, ¿por qué Juan da este detalle? Para poner en alto cómo Jesús está enfocado en el tiempo y en la agenda de Dios. Muy bien. Enfocados en la agenda de Dios. Ese es el tema, el título de la reflexión de hoy. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús tiene en claro el propósito. Jesús es tentado a ir con la multitud que peregrinaba a Judea, a Jerusalén, junto con sus hermanos. Y el argumento de sus hermanos es, mirá, es un momento bárbaro para que vos vayas. Porque estás haciendo todas estas cosas acá en el interior. Pero estos milagros que venís haciendo, pero es más conveniente, es políticamente mejor y correctamente, políticamente correcto mejor, que lo hagas en esta oportunidad pública, en la capital. Y que aproveches la convocatoria que genera la fiesta de los tabernáculos para que vos vayas y hagas estas cosas, porque en el concepto de ellos, Jesús quería darse a conocer. Dice, porque ninguno que hace las cosas, que ninguno que se quiere dar a conocer, en la mirada política de Jesús como Mesías y un rey terrenal, hace estas cosas de manera oculta, sino que mejor mostrate al mundo. Ese es el planteo de los hermanos de Jesús. Así que Jesús tiene que tener enfocado en su mente cuál es su propósito. Su propósito había sido desafiado ya anteriormente cuando la multitud lo quiso hacer rey. En el capítulo 6, que ya estudiamos. Tal vez por eso no era conveniente ir en esa peregrinación hacia el lugar de la fiesta. También no era conveniente tal vez llegar junto con los primeros peregrinos, porque podía suceder que los judíos usaran ese momento de poco público recién al inicio de la fiesta. No dije, era una fiesta de 7 días y al octavo había una gran celebración, o sea, era una fiesta que era importante. Y tal vez Jesús tener una crucifixión anticipada. Él tiene en claro su propósito. Su propósito era, en la Pascua siguiente, 6 meses después, ser crucificado. Jesús no evitó el riesgo de la cruz 6 meses después, pero lo evita ahora, según sus palabras, porque este no era el tiempo. Y ya lo vamos a ampliar. Pero para poder detenerse, para poder parar las ansias políticas de sus hermanos, en este momento Jesús tiene que tener en claro cuál es su propósito. Me hace acordar al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se convierte, camino a Damasco, la primera pregunta que él hace es, ¿quién eres? Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que preguntarnos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué propósito tienes conmigo? Nos decía Ricardo Martínez tiempo atrás que tomar la cruz es
estar dispuesto a morir por Jesús. Pero Jesús no dijo, tomen solamente mi cruz, porque si no, todos iríamos a crucificarnos allá a Jerusalén. Cada propósito para la vida tuya, la de Rodolfo, la de Cristian, la mía, la de Luis, es diferente. Cada uno de nosotros tiene que tener en claro cuál es el propósito con el cual Dios aún me tiene aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios conmigo aquí? Y es específico. La cruz, tomar su cruz, mi cruz, y seguirle, es tomar mi propósito, aunque signifique la muerte. Por cierto, Jesús fue a la cruz solamente una vez. Y si tú tienes que dar la vida por Cristo, la vas a dar solamente una vez. Pero tenemos un mientras tanto, y tenemos que definir ese propósito. Nos ayudan dos cosas a definir el propósito que Dios tiene con nosotros. En primer lugar, nuestras circunstancias, lo que somos, lo que tenemos, nuestros dones. Eso nos ayuda a definir cuál es nuestro propósito al estar aquí en la tierra y tener en claro qué Dios quiere conmigo. Y lo segundo, son los principios espirituales generales. Es lo que la palabra de Dios enseña que nosotros debemos cumplir y hacer, lo que nos ayuda a definir cuál es el propósito, cuál es mi cruz, qué es lo que Dios tiene conmigo. En primer lugar, mis circunstancias. Y en segundo lugar, las enseñanzas generales de la palabra de Dios que son para mi vida. Difícilmente una señorita cristiana pueda tomar de profesión la prostitución. Estoy tratando de irme a un extremo para que ustedes podamos juntos ir entendiendo el concepto de los principios generales. Porque ya hay una condición que la palabra de Dios como principio general tiene, de la santidad, que excluye ese camino. Difícilmente yo pueda dedicarme al oficio del hurto y el robo como profesión. Un varón. Difícilmente. Porque ya sé que la palabra de Dios dice, si uno robaba, dice la palabra de Dios, ya no robe más. Yo sé que esto que digo suena acá como en este ambiente como una cosa extraña, pero yo les quiero decir que durante los años que tuvimos en la Hora Feliz, en la Iglesia 24, por tantos años atrás, hicimos un campamento con esos chicos, hicimos una rondita con un fogón, a ver si está la hermana Nora Gatti acá, que era mi mentora por aquellos años. ¿Está Nora? No, no la veo. Esta fue una idea de ella. Y que le preguntáramos a los chicos cuál era su proyecto de vida, chicos de la villa. Y lamentablemente, ese es el proyecto de muchos de ellos. El varoncito, ser un ladrón de cierta fama y prestigio, y el de la nena, seguir con la profesión de su mamá. ¿Cómo? Y algunos varones, dice Roxana, que también ha estado con chicos de villa, ser quien regentea a las prostitutas. Bien, este tema es largo, es profundo, es amplio. No lo voy a poder cerrar ahora. Pero ya tenemos dos grandes filtros. Mis oportunidades, mis circunstancias personales, mis dones y los principios generales de la palabra de Dios que yo debo obedecer. Pero el propósito está emparentado con 13 hermanos. 13 hermanos que yo no sé muy bien cuál es el mayor. Ellos son la obediencia, el llamado y la entrega. La obediencia, el llamado y la entrega. Parecen iguales, por eso son parientes, por eso son hermanos, pero no es lo mismo. Y también en este caso voy a analizar una situación extrema para ejemplificarlo. Algunos que tienen vocación sienten un llamado a ir a otra cultura.
y dejar la propia. Tenemos nuestra misionera que ha hecho eso, ¿sí? Elena, es el nombre del seudónimo, ha hecho eso. Ha dejado la cultura nuestra y se ha ido de misionera a otra cultura. Ella tiene un llamado, una vocación que Dios ha puesto en su vida. Ahora ella debe ser obediente a ese llamado. Y estando allá, debe seguir obedeciendo todos los principios de la palabra de Dios. No siempre pasa esto, aún entre los misioneros. Y también debe entregarse a ese llamado. Es decir, debe planificar su vida para dejar de lado un montón de oportunidades y cosas que serían válidas, como formar un hogar, tener una profesión, procurarse un porvenir económico, poder disfrutar de viajar por el mundo. Pero lo que en uno de nosotros sería válido, porque no tenemos ese llamado y porque Dios nos llama a obedecer ese tipo de llamado, en ella sería una desobediencia y sería un incumplimiento. ¿Se entiende? Así que el propósito de nuestra vida, nosotros lo acompañamos entendiendo y comprendiendo estos 13 hermanos del propósito, que son la entrega, que es el llamado y que es la obediencia. ¿Ustedes pensaron que le iba a dar una receta? No, vaya a orar. Yo voy a orar, yo lo hago. Todos debemos ir a la presencia de Dios para saber qué Dios quiere con nuestra vida. El propósito de Jesús para él era tan claro, que no podía poner en riesgo ir anticipadamente entre la multitud a la fiesta de los tabernáculos y que se anticipara su crucifixión. Era clarísimo para Jesús que él no debía hacer esto. En segundo lugar, veo en el texto el valor de lo privado. El valor de lo privado para estar enfocados en la agenda de Dios. Vimos los tiempos de la vida de Jesús. Vimos que esencialmente Jesús tuvo una vida básicamente privada. Y el desafío de los hermanos a que él fuera consistía justamente en una protesta, en un reclamo de que él estaba haciendo milagros en Judea. No me están atendiendo. ¿Dónde? Galilea. Estaba haciendo milagros en Galilea, que era el interior. Nosotros tenemos un dicho acá en Argentina, que usamos el nombre de Dios en vano, por eso no estaba seguro de decirlo o no, pero realmente es válido para entender este principio de lo privado. Que decimos que Dios atiende, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, este es el concepto de los hermanos de Jesús. Anda a Jerusalén, ahí está la Capi, ahí está Buenos Aires, ¿sí? Allá está Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué hace estos dos milagros acá en privado? Así que bueno, el pasaje dice que Jesús después va, pero dice que ¿cómo va él? ¿Cómo va? Dice el pasaje que hemos leído. Dice en el versículo 10 que él fue después a la fiesta, pero no abiertamente, sino en secreto. Así que me tomé el trabajito que hemos aprendido ahí con Fiet los martes, de hacer mi trabajo hermenéutico, y ahí busqué con la concordancia la palabra secreto, ¿sí? Y me di una sorpresa. Encontré 3 veces la palabra secreto muy cerquita entre sí, entre versículos, y después afirmé este pensamiento con un audio del pastor Suger Michelén, que mi señora me sugirió escuchar, donde él menciona y reflexiona sobre esto. Acompáñenme en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y acá aparece la palabra secreto.
en el Sermón del Monte. ¿Usted quiere que algo bueno sea excelente? Hágalo en secreto. Tres cosas buenas, dice acá, que el pasaje da como sentado que los cristianos, los hijos del reino, hacemos. No lo da como una orden, pero sí enfatiza el cómo. Versículo 3 de Mateo 6. Pero tú, cuando des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 6 de Mateo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y el último, versículo 17 de Mateo 6. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Uno de los motivos por los cuales muchas veces no nos apegamos a la agenda de Dios para nuestra vida es porque estamos muy preocupados por lo público. Tenemos tantas cosas para hacer en secreto. Aún las prácticas espirituales, Jesús nos invita, como la oración, dar limosna y el ayuno, a que la hagamos con excelencia, haciéndolas en secreto. Jesús finalmente va a la fiesta de los tabernáculos, pero va no abiertamente, sino en secretos. Debemos volver a valorar la importancia que tiene lo privado, lo secreto. Primer punto, ¿se acuerdan? Está escrito ahí, fácil. Tenemos que tener en claro qué quiere Dios que yo haga. Segundo, tenemos que volver a valorar la importancia de las cosas que son privadas. Tercer lugar, valorar lo que es pequeño. Valorar lo que es pequeño. Juan salteó milagros, salteó la alimentación de los 4.000, pero menciona esta pequeña acción de un momento que Jesús toma en demorarse en ir a la fiesta de los tabernáculos con sus hermanos. Es la acción de un momento. Generalmente creemos que para estar apegados a la agenda de Dios tenemos que estar permanentemente nutriendo nuestra vida de grandes eventos y de grandes decisiones. Sin embargo, acá Jesús toma un momento, se toma y se detiene y toma la decisión correcta. La misma que debe tomar cada uno de los cristianos para entregarse en su diario vivir, en la jornada de cada día, en la semana. El pastor Paul Tripp dice así: la obra de Dios en ti es un proceso, no es un evento. Esta obra progresa no a través de 3 o 4 momentos trascendentes en tu vida, sino a través de 10.000 pequeños momentos de cambio. No a través de 3 o 4 grandes decisiones que van a llegar seguramente. Pero el kit, dice el pastor Tripp, la clave es esos 10.000 pequeños momentos de cambio y decisión que tomamos. Cuando hacemos con excelencia nuestro trabajo,
cuando decidimos responder según lo que nos hemos comprometido, cuando el esposo ayuda a su esposa con las tareas de la casa, cuando una esposa tiene un gesto con su esposo, cuando nos detenemos antes de comenzar el día para leer la palabra, cuando vamos a Dios en oración para preguntarle cada detalle de nuestra vida, a veces le damos demasiada importancia a ser grandes y a hacer cosas grandes. Pérez Millo nos decía, la iglesia evangélica está atiada de grandes. Él, que es un hombre de Dios, tal vez un grande, él decía que en su recorrer de las iglesias evangélicas, él notaba que la iglesia evangélica está hastiada de grandes, que quieren ser grandes. Sí, Jesús hizo grandes cosas. Que Juan saltea, pero Juan no saltea el detalle que le tomó a Jesús en este momento de tiempo negarse a acompañar a sus discípulos. Una decisión de un momento. La obra de Dios progresa no a través de 3 o 4 momentos trascendentes en tu vida, sino a través de 10.000 pequeños momentos. Un matrimonio de nuestra iglesia, Alan y Marisol, están trayendo un ministerio que se llama Misión Carácter, Misión Antivirus. Yo participé, la iglesia cedió sus instalaciones. Este ministerio tiende a traer valores a la sociedad a través de un programa, específicamente insertándose en las clases y en los colegios secundarios. Y me llamó la atención mucho una frase que era un valor que ellos alentaban. Ellos decían, tomar acciones de cambio ridículamente pequeñas. Tomar acciones de cambio ridículamente pequeñas. Tomar acciones de cambio ridículamente pequeñas. El creer que vamos a hacer grandes cambios a veces es solamente una ilusión, una fantasía. Si no somos tan solo capaces de hacer cambios ridículamente pequeños. Tal vez queremos estar acá arriba, queremos tener un cargo ministerial importante, que tal vez queremos, no sé, ser el coordinador de tal o cual ministerio, pero a veces se nos convoca solamente la tarea de estar y poner el cuerpo a una actividad y la censamos y la tamizamos por nuestra agenda y la priorizamos. A veces categorizamos nuestras tareas ministeriales o nuestros laburos, nuestros trabajos. El pastor John White escribió un libro que se llama Líderes y Siervos, que relata la historia del pueblo de Israel cuando levanta el muro de la ciudad de Jerusalén. Es un estudio sobre el libro de Nehemías. Lo leí en una vacación hace algunos años atrás. Me hizo tanto bien, tanto bien. Él dice que en un momento el pueblo no pudo continuar trabajando. Esta obra fantástica, sobrenatural, faraónica, en 30 días levantaron de nuevo la muralla, sin maquinaria pesada, a hombro, a mano, con toda una tensión en su contra, con la amenaza permanente de ser atacados. Y en un momento tuvieron que detener la obra. Y la obra se detuvo porque era necesario remover los escombros que se habían acumulado.
Así que la gran construcción del templo, colocar esa gran piedra que estaba en el portón principal, no podía continuar porque había escombros, había que hacerse cargo de los desechos laborales de otros. Algo pequeño. Algo realmente pequeño. Hacerse cargo del desecho laboral de otro. Pero él ahí planteaba que si tal vez nos toca hacer algo que nos sentimos indignos, una tarea pequeña, ¿sí? La clave está si lo hacemos con excelencia y para Dios. Me encantó. Ustedes no saben que uno sale de la facultad preparado para los arquitectos para construir, no sé, ¿cuántos pisos, Robbie? Lo que vos quieras, ¿sí? Pero después te recibí y ¿qué tenés que hacer? No sabe nada. Muy bien. ¿Sí? Yo igual, yo soy ingeniero electricista electrónico. Me recibí y pensé que me iban a llamar de la NASA. ¿Sí? Y me pusieron a desarmar una impresora Epson LX300. Esa que... ¿sí? Esa impresora. Tuve todo un día y no la pude desarmar. Tenía unas trabas plásticas que no la podía, aparte no la podía romper, ¿no? Porque yo era empleado. Pero esa tarea pequeña cobra valor y significado cuando lo hacemos con excelencia y para Dios. Eso planteaba John White. Me cambió mi cabeza. El gran ingeniero podía hacerse cargo de escombros. Vos, mi hermano y yo, para estar enfocados en la tarea de Dios, debemos volver a valorar los escombros. Y debemos volver a recuperar el sentido de hacer las cosas para el Señor, dándole valor, porque las hacemos para Él. Han escuchado ustedes muchas veces seguramente, porque lo que yo hago a mí nadie me lo ve, ¿sí? El pastor nunca viene a visitarnos, ¿sí? O porque me dieron tal directiva y tuve que ponerme a levantar la mugre que dejaron el otro ministerio, ¿sí? ¿Cuántos ejemplos puedo dar? El valor de lo pequeño. El valor de lo pequeño. Ya estoy terminando, estamos acercándonos al final, no se preocupe. Cambios ridículamente pequeños en lo que Dios espera de vos y de mí. Esa decisión corta de cada día que te pone frente a la palabra, que no evites tu tiempo devocional. Que puedas hacer cada cosa en tu día para el Señor. Eso lo valoriza. Para estar apegados a la agenda de Dios, tenemos que tener en claro que Dios quiere con nuestra vida. Tenemos que valorar las cosas que nadie ve y que el Dios sí la ve. Porque saben una cosa, Dios está en todas partes y atiende en todas partes. ¿Amén? Dios está en todas partes y Dios atiende en todas partes. En tercer lugar, debemos volver a valorar las acciones pequeñas. Ese gesto que tenemos en casa, ese gesto con el vecino, ese trabajo pequeño que podemos hacer, pero que lo hacemos para el Señor y cobra significado y valor. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios dice que Jesús dijo, este no es mi momento. Hay una agenda de Dios que tiene que ver con el tiempo en que Dios nos ha puesto y en el tiempo en que estamos. Que nunca es el tiempo que nosotros creemos que estamos. Casi nunca. Jesús dice claramente acá, que dice, para mí, versículo 6, el momento aún no ha llegado. Después también dice, nuevamente lo dice en el versículo 8, porque el momento para mí no ha llegado. Acá la palabra en griego que se usa se diferencia de otras expresiones que leemos en los evangelios cuando Jesús dice, la hora no ha llegado. ¿Sí? Se dice muchas veces Jesús dice en el evangelio esto.
Pero aquí la palabra que usa en griego es distinta. La palabra que usa acá es kairos. Kairos. La palabra kairos se diferencia de la palabra hora, justamente, que la palabra hora es la hora, que Jesús usa en los otros textos, que quiere decir que no es el momento. Pero kairos quiere decir el momento oportuno, el momento justo, la oportunidad que tenemos. Jesús dice, esta no es la oportunidad, esta no es mi oportunidad, mi momento, mi tiempo para poner en riesgo mi vida. Este no es el tiempo, este no es el momento. Queridos amigos, que son también mis hermanos, nunca nos cierran los tiempos de Dios. A mí me pasa. Siempre espero que llegue lo nuevo y dejo pasar el presente. Dejo pasar la oportunidad. Y vos y yo, mi hermano, somos ciudadanos del reino. Nosotros acercamos al reino de Dios en este presente, en este momento, en este hoy, a donde estamos. Para otro, para el que no es cristiano, es lo mismo. Y eso le dice Jesús a sus hermanos. Si ustedes van, es lo mismo. Si ustedes vayan ahora, vayan después, es lo mismo. Pero yo tengo un propósito. Vos y yo tenemos un propósito. Tenemos que traer el reino y tenemos que aprovechar la oportunidad durante el día que Dios nos dé, que ponga en nuestra mano. Aunque sea una oportunidad pequeña. Y aunque sea algo privado. Hay una oportunidad hoy para servir a Dios, para hacer una diferencia. Y tenemos nosotros, los hijos de Dios, esa responsabilidad. Vos sos el David de hoy, para tu vecino. Vos sos el José. Vos sos el Abraham. Vos sos el Isaías. No va a venir Isaías, no va a venir Moisés. Aprovechar la oportunidad y la ocasión y el tiempo oportuno que vos tenés. Te toca a vos, cada uno, y a mí no me toca la que te toca a vos, a mí me tocará otra circunstancia. Pero cada uno de nosotros tiene que tener un sentido de la oportunidad para cambiar la realidad. Pensando en esto y todos estos principios que estamos viendo, pensé en este hombre. Ya así para cerrar. Todos lo ubican, ¿sí? Uno de los atletas estrellas de las últimas Olimpiadas. El hombre más veloz del mundo. Usain Bolt. Él ostenta el récord mundial en carrera de 100 metros. 9,58 segundos en el campeonato mundial, el récord mundial, y el récord olímpico en una competencia formal, 9 minutos 63. Impresionante, impresionante. Y estos días que hemos estado participando de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la televisión pública pasa un programa de él, mostrando cómo es su entrenamiento y un poco contando la historia de su vida. ¿Se imaginan a Bolt levantándose a las 5 de la mañana para entrenar? Para esos 10 segundos. Sin que nadie lo vea. Bueno, no es muy ejemplo porque es muy mediático después, ¿no? Pero digo, todos los días, levantándose temprano, horas, y pasa un día, y pasa el otro día, y pasan las semanas, y pasan los meses, y tal vez los años, hasta la siguiente competencia, entrenándose para hacer esa carrerita de 10 segundos. ¿Se imaginan ustedes eso? Sin embargo, él sabe que tiene que hacer eso. Sabe que debe hacer eso. Para responder correctamente en esos 10 segundos. Aunque nadie lo vea.
Me imagino cómo empezó él con esta disciplina y empezó a ver el récord mundial anterior de Asafa Powell, ¿sí? Y él entrenándose, ¿sí? Y corría. Primera competencia, 11 segundos 52. Ah, estoy lejos del récord. Y la siguiente competencia, 10 segundos 80 décimas de segundo. Poquita diferencia. Fue valorando las pequeñas diferencias que él terminó comiéndose el récord de Powell y que terminó siendo hoy el hombre más veloz del mundo. La clave para conseguir ese propósito que él tenía claro, que era de lograr ser el hombre más veloz del mundo, necesitó poner énfasis en entrenarse cuando nadie lo veía y debió insistir, aunque mejorara unas décimas de segundo, el tiempo que él tenía, valorando cada centésima. Hay poquísimas diferencias entre él y grandes corredores, décimas. Pero este tipo que tenía un propósito claro, valoró un entrenamiento privado, pequeñas diferencias, logró una disciplina precisa, de tal manera que cuando llega el evento, él tiene que correr los 100 metros debajo de los 10 segundos. Impresionante, ¿no? ¿Se imaginan en la cabeza ese tipo? Ahí cuando está agachadito ahí. Uno de los fracasos de trapiés que tuvo fue justamente porque salió en falso, una sola vez, no fue preciso. Salió en falso y la nueva reglamentación que apuntaba a perjudicarle, lo descalificó, lo dejó fuera de competencia porque él salió antes de tiempo. Una sola vez. Pero él precisamente, en cada momento de la carrera, esos 10 segundos, él describía su técnica y dice, en el segundo 1, me concentro en salida, segundo 2, en la inclinación del cuerpo, segundo 3, le doy potencia a mis piernas y mientras explicaba la técnica, mostraba una carrera en cámara lenta cómo le iba haciendo. Minuto 8, veía al lado, segundo 8, miraba al lado cómo estaban sus competidores y si estaba tranquilo, bajaba la marcha. Y si veía que alguno estaba ladito, entonces gastaba más energía en las piernas. Impresionante. ¿Ustedes saben que la Biblia habla de la vida cristiana como una carrera? ¿Sí? Abramos la Biblia, pues, en Hebreos capítulo 12. Este no es el pasaje que habla de que corre para ganar, pero también habla de una carrera. Por lo tanto, nosotros que tenemos tan grande nube de testigos, liberémonos de todo peso, de lo público, liberémonos de todo peso de lo que es grande, liberémonos de todo peso de querer hacer cosas que no están en el tiempo de Dios para nuestra vida, y del pecado que nos asedia, dice la Biblia. Liberémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Amén. Dice la palabra de Dios, nosotros debemos vivir, digo yo, lo voy a leer para no extenderme más. Nosotros debemos vivir en la agenda de Dios, valorando las cosas que podemos hacer en privado y las cosas que son pequeñas, aceptando el momento presente